Hola amigos, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Hoy es la temporada número 2, podcast número 4. Hoy tenemos un mensaje y un un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre lo que es el duelo migratorio y el síndrome de Ulises que afecta a los migrantes. Recuerden que este podcast es informativo, busca proveer herramientas, información que sean útiles para su vida. No busca ni pretende curar o tratar ningún tipo de enfermedades de salud mental. Si durante alguno de los podcasts usted experimenta sentimientos negativos, por favor, si usted está en los Estados Unidos, puede llamar al 988, una línea diseñada especialmente para emergencias de salud mental. Si usted está en Europa, África, en el Caribe, en Centroamérica o Suramérica, en Estados Unidos, ya les dije el 988, o en Canadá, por favor, familiarícese con los números de emergencias que estén disponibles en su país. También, pues, cuáles son los recursos en su área para terapia o recursos para salud mental. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy, temporada 2, podcast número 4. De pronto usted es un migrante. De pronto usted trabaja con migrantes. Es bueno familiarizarse sobre los aspectos emocionales y psicológicos que esta población padece o sufre durante los procesos migratorios. En el 2020, la ONU, la Organización de Estados de Naciones Unidas, reportó que existen 281 millones de migrantes internacionales. Este es el 3.6% de toda la población mundial. Algunos de los migrantes lo hacen porque así lo desean, pero otros son obligados a ello. En el 2019 hubo 79.5 millones de personas desplazadas en el mundo. Los migrantes todo depende también de dónde lleguen, si son aceptados o si son rechazados. Comencemos por lo más básico, ¿okay? Comencemos por la definición del duelo. El duelo es una respuesta emocional, es una respuesta natural que resulta de toda pérdida significativa. Más conocemos el duelo cuando perdemos a un ser querido. En la diferencia entre el duelo como comúnmente lo conocemos con el duelo del migrante es que el duelo que es más común es algo permanente porque se pierde a una persona querida fallece y es algo permanente. No hay cambios, no hay, es definitivo. Lo que se recomienda para este tipo de experiencia emocional y psicológica para manejarlo es que cómo se adapta la persona, ¿verdad? Que las personas, primero que todo, no tengan expectativas de que existe un tiempo limitado para superar, entre comillas, la pérdida, porque no se supera. No se supera la pérdida de un ser querido, pero se puede aceptar la realidad de la pérdida. ¿Ok? No solo es aceptarlo intelectualmente, pero emocionalmente. Reconocer que la pérdida de un ser querido es bastante importante. Procese. ¿Ok? Procese sus emociones del duelo. Permítase sentir, permítase reconocer el dolor.
en vez de tratar de ocultarlas, de pretender de que estoy bien, de que no pasa nada, que ya lo olvidé, que ya lo superé. Como les dije, esas cosas no se superan. Es adaptarse a un mundo sin tener la presencia del ser querido, ¿verdad? Adaptarse a una visión y una identidad de que el mundo ha cambiado porque esa persona ya no está presente. Pero, ¿cómo puedo yo disponer mi corazón y cómo puedo yo mantener la memoria de aquella persona que perdí, de aquel ser querido que se fue, pero continuar en mi vida normal? Es encontrar el equilibrio entre el recuerdo de un ser querido, honrar la memoria de esa persona y seguir adelante. ¿Okay? Entonces, eso es lo básico sobre lo que es lo que conocemos más comúnmente como el luto o el duelo. Ok, ¿cuál es el duelo del inmigrante? Como el duelo del inmigrante no es tan permanente, porque porque es un duelo diferente, ¿ok? El duelo del inmigrante lo definen como un duelo parcial, recurrente y múltiple. El duelo del inmigrante es parcial porque no es una pérdida total, como ocurre cuando muere alguien. Es recurrente porque con cualquier viaje, con cualquier comunicación, yo puedo estar conectado con las personas que dejé atrás, con la cultura que dejé atrás. Aún más ahora con los medios sociales, puedo tener medios para reconectarme, aunque sea emocionalmente, con lo que dejé atrás. ¿Ok? Y es múltiple porque no solo se pierde cosa, se pierden muchas cosas, ¿ok? Hay un psicólogo, el nombre se llama Joseba Achotegui, y agrupó de estas pérdidas del migrante en 7 categorías, ¿ok? Se pierde la familia y se pierde los seres queridos, pero también se pierde otra vez, pero recuerden que es una pérdida parcial. La familia y los seres queridos quedan atrás, pero me puedo reconectar ahora con videollamadas, con llamadas, con Facebook, con Instagram. Puedo mantener esa conexión aunque no sea físicamente. Antes de todas estas herramientas era mucho más difícil, era una pérdida aún más total, porque no había esas condiciones para reconectarme solo viajando de regreso a mi país. Pero también se pierde el estatus social, se pierde la condición de inmigrante, especialmente si se llega a un país donde no soy aceptado, es mucho más difícil. Okay. Se suma la pérdida del idioma, se suma el conocer otra lengua, las barreras por los trámites burocráticos, la pérdida de los códigos culturales, o sea, lo que era normalmente culturalmente aceptable o los ritos que existían en mi país, aquí ya no los veo. De pronto lo hago yo mismo en mi casa. Y hay un podcast donde yo dediqué a cómo sobrevivir cuando estamos en las festividades, especialmente cuando estamos alejados de casa, para tratar de replicar esos ritos que teníamos atrás para no sentirnos tan desconectados. Pero los códigos culturales se pierden, ¿verdad? Esa exposición a la cultura ya se trunca cuando decido o soy obligado a salir de mi país. Se pierde el contacto con el grupo de pertenencia. Se pierde contacto con los modismos, con las formas de vida. Todo esto genera sentimientos de ansiedad, ¿verdad? Porque pues es como les dije, el duelo en general es una reacción normal emocional a la pérdida. Muchos de los inmigrantes que tienen sentimientos de ansiedad se sienten tristes, irritables, malhumorados.
¿verdad? Con el posible sentimiento de aislamiento o la soledad. Es muy común, especialmente en la cultura hispana, donde aún las conversaciones de salud mental no se han normalizado, que se presenten molestias físicas por una aflicción emocional o psicológica. Lo que se llaman somatizaciones. Somatizaciones, los síntomas físicos que se presentan cuando estoy pasando por un estado emocional severo. Que pueden ser como nudos en la garganta, dolores en el estómago, espalda, cabeza, fatiga mental y fatiga física. Se presentan muchas personas a los lugares de emergencia con síntomas de ataques de corazón, cuando en realidad son ataques de pánico, ataques de ansiedad por el estrés, por la ansiedad. Okay. También algunas personas empiezan a tener dificultades en encontrarse con su identidad. Cuando uno ha perdido y ha dejado los códigos culturales y todo lo que nos hace a nosotros mismos, que parte de la cultura que ayuda a crear nuestra identidad y la dejamos atrás. Todo esto produce una crisis en la identidad y autoestima, ¿verdad? En nuestros países, de pronto como hemos dejado a nuestras familias, que eran las que reforzaban nuestra autoestima, nuestra conocimiento de nosotros mismos. Nos veíamos en un lugar y teníamos un lugar en una cultura. Cuando salimos, pues ya no está, no está presente eso. Y muchas veces porque el inmigrante está tan ocupado trabajando o tratando de encontrarse en la nueva cultura, no presta atención a sus sentimientos de tristeza y no reconoce el impacto que tiene la pérdida de vivir fuera de su país natal. Muchos incluso lo niegan. ¿Okay? Es difícil adaptarse a un nuevo lugar, pero aún más difícil cuando somos rechazados, cuando no nos encontramos y cuando los cambios son bastante fuertes. Otros síntomas puede ser la decisión del proyecto de vida. O sea, es difícil tomar de decisiones. He encontrado muchas de mis personas que me consultan, que se sienten paralizados. Quiero irme a mi país, mi mamá, mi papá está enfermo, necesito ir, quiero ir a visitarlos, pero si los dejo no puedo regresar, pero el estar yo aquí, yo puedo ayudarles económicamente porque en mi país no hay ingresos suficientes. O sea, todas esas cosas que paralizan y dificultan la toma de decisiones. Muchos ya tienen pareja y familia aquí. Entonces es esa combinación y los sentimientos de culpabilidad de que de pronto desafortunadamente pierdo a un ser querido en mi país y no he podido ir al funeral, no pude ir durante el proceso de enfermedad. Entonces ese sentimiento de culpabilidad, si hice lo que era, si la decisión que tomé de abandonar mi país fue la correcta, porque me siento que abandoné a las personas, que abandoné a mi familia, que los dejé a su suerte, a pesar de que yo de pronto colabore financieramente. Muchas veces las familias se encuentran, digamos que mamá está enferma, mis hermanos o los familiares se hacen cargo, pero siento que he abandonado a esos seres queridos. Imagínense el sentimiento de culpabilidad de dejar hijos pequeños atrás. Desafortunadamente me he encontrado con personas que han dejado sus hijos a cuidados de familiares, pero los familiares no han tomado ese rol de cuidado con integridad y muchos niños han sido abusados. Imagínense los sentimientos de culpabilidad de aquellos migrantes que tuvieron que dejar niños atrás y descubren que a pesar de haber mandado dinero,
A los niños sido abusados, los han restringido de comida, o sea, es muy fuerte para poder, procesar lo que está pasando. ¿Okay? Vamos a tomar una breve pausa y vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Ulises. O sea, lo que hemos hablado hasta ahora es el síndrome de duelo del inmigrante o el duelo migratorio, ¿ok? Que son reacciones normales por haber dejado atrás a la familia, los amigos, el lenguaje, la cultura, ¿verdad? Pero hay un paso más que hace que estos sentimientos se conviertan más severos, y ahí es cuando hablamos del síndrome de Ulises. Después de esta breve pausa, voy a hablar un poco más en detalle sobre los síntomas del síndrome de Ulises, y luego vamos a hablar sobre cuáles son las fases del duelo migratorio. Ok, hablemos, gracias por regresar después de esta breve pausa. Hablemos sobre el síndrome de Ulises. ¿Okay? El síndrome de Ulises es un estrés crónico, o sea, el estrés que vive el inmigrante se complica más cuando existe un estrés crónico y múltiple. ¿De dónde viene el nombre de Ulises? Ulises es un héroe mítico que, según la leyenda, vivió innumerables adversidades, peligros lejos de sus seres queridos. Por eso se tomó ese nombre y ahora se utiliza como para mencionar o calificar el síndrome del inmigrante con estrés crónico. ¿Okay? Ya hablamos sobre el duelo migratorio, pero este es cuando se complica aún más, cuando aún más crónico, y se llama el síndrome de Ulises. ¿Okay? En el síndrome de Ulises, como les decía, es aún más complicado cuando el migrante llega a un país donde es rechazado, donde no es aceptado, donde las condiciones no son favorables para la persona que migra, y la persona constantemente está expuesta a xenofobia, está expuesta a discriminación, está expuesta al rechazo de no tener papeles, estar señalado, la ciudad no lo acoge, ¿okay? Entonces, esa constante exposición al rechazo, al estrés, a un lugar donde no puedo tener trabajo estable, donde constantemente no tengo techo, no tengo garantías de comida, no puedo trabajar aunque yo quiera, no tengo la visa o el estatus legal para conseguir las condiciones que me darían a mí y a mi familia esa estabilidad. Entonces se puede desarrollar aún más grave, aún más severo los síntomas que definen el síndrome de Ulises. ¿Okay? La persona puede entrar en estado depresivo. Pues acuérdese que hablamos sobre ciertos síntomas, ¿verdad? De los síntomas que hablamos del duelo. Pues imagínese más o menos esos mismos síntomas, pero aún más severos.
So, en vez de síntomas de tristeza, ya estamos hablando de síntomas de depresión. Estamos hablando de enfermedades físicas crónicas, problemas para dormir, no poder relajarse, constantemente el nerviosismo, estar ansiosos, estar hiperactivos. So, el síndrome de Ulises no es una enfermedad mental, ¿ok? Es un síndrome. Hay una gran diferencia, ¿ok? Esto no, el síndrome de Ulises no es una patología, es una expresión del estrés postraumático que existen y que sufren los migrantes, especialmente cuando las condiciones en los países donde migraron no son estables. Okay. Todos los que somos migrantes, porque yo también hago parte de ese grupo, si existen condiciones estables, pues tenemos ciertos síntomas, pero que no se vuelven crónicos. Las personas migrantes que de pronto fueron obligadas o tuvieron que salir, pero encuentran condiciones tan adversas que constantemente están expuestos a este tipo de estrés, tienen el riesgo de desarrollar lo que se llama el síndrome de Ulises. Son los mismos síntomas que tienen los migrantes, pero a nivel mucho más crónico. ¿Okay? Entonces ya estamos hablando de síntomas severos aún más profundos que los atacan y que experimentan constantemente. ¿Okay? Es muy importante que si usted trabaja con inmigrantes, usted sepa. Usted sepa lo que está pasando. Es bueno que usted se informe de que, especialmente aquellos que trabajan trabajan con menores, que trabajan con padres, que trabajan con refugiados. Usted es bueno que tenga esta información porque muchos de ellos lo que le van a decir es, hey, me siento así, después de que ellos han adquirido la confianza de comunicarse con usted, ellos le van a decir, hey, mire, estoy sufriendo de dolores de cabeza, me duele la espalda, tengo problemas para dormir. Entonces es bueno, pues obviamente siempre es bueno ir al doctor primero para un chequeo físico y saber de que la persona no tiene algún problema biológico o físico que hace más grave el proceso psicológico o que el proceso, lo que está pasando psicológicamente está afectándolo en el cuerpo en una forma, se está manifestando en formas físicas, ¿ok? Entonces es bueno que usted sepa y esté informado que estas cosas suceden, que nuestros migrantes, independiente de cómo llegan a este país, o independiente a cómo llegan a su país, todos sufrimos lo mismo. La diferencia es las condiciones de estabilidad para saber si es un proceso natural de duelo de inmigrante o se ha convertido en algo más crónico, en un síndrome de Ulises. ¿Ok? Entonces usted como colaborador, como trabajador, usted, primero que todo, el conocimiento es básico. No se quede con ese conocimiento. Explíquele a las personas con las que trabaja que muchas veces o no han tenido la educación en sus países o no, otra vez, no han tenido esas conversaciones sobre salud mental. Converse con ellos y explíqueles de qué es lo que está pasando, de lo que están experimentando es completamente normal.
de que los síntomas de duelo son completamente naturales. Simplemente es observar si los síntomas se están convirtiendo en algo más severo y crónico, que necesitan aún más un tratamiento un poco diferente. De pronto con un psicólogo, de pronto con un doctor, de pronto la combinación de diferentes profesionales para ayudarles a manejar el estrés, para ayudarle a manejar los síntomas, ayudarles a manejar y adaptarse, por lo menos para que ellos se den cuenta de que lo que están sintiendo no es algo anormal, ¿ok? Y que no es algo que se deba ignorar, que está bien hablar sobre esto, cómo desarrollar habilidades saludables para manejar el estrés, en vez de consumir drogas, alcohol o de pronto que de pronto tengan comportamientos riesgosos como forma de escape, o de pronto tengan problemas de ira, o tengan problemas de autocontrol. Muchas veces he escuchado el término que dice, es que tiene un temperamento fuerte. Cuando yo indago qué es un temperamento fuerte, muchas veces descubrimos que son problemas de ira, que son problemas de ansiedad, que son problemas de tristeza, que son problemas de nerviosismo. Encontramos muchos dolores de cabeza por las tensiones musculares. Usted puede proveer esa información para que la persona empiece a normalizar lo que está sintiendo, empiece a reconocer en sí mismo cuándo debe y cuándo debe buscar ayuda y cuándo lo puede manejar a sí mismo. Usted puede darle ayuda, dándole guías sobre los recursos en la comunidad. Si usted es la persona que está sufriendo como migrante, usted está reconociendo que de pronto el duelo migratorio se está desarrollando en un síndrome de Ulises, entonces no se quede callado. No se quede callado, busque ayuda, ¿ok? Busque cómo encontrar los recursos que existen en su comunidad para que usted pueda encontrar la salida, las respuestas, por lo menos alguien que lo escuche, alguien que la escuche. ¿Okay? Así que comparte esta información con los que trabaja, porque de pronto usted es un migrante que ha decidido ilustrarse y ha sabido tener mayor información sobre lo que está pasando. De pronto compártalo con sus compañeros a la hora de la visita. De pronto compártalo o a la hora del almuerzo. Hable sobre esto. Hey, a ti te pasa esto, a ti te pasa esto. De pronto entre los señores no se habla mucho de eso. Pero pues yo los invito de pronto a pensar que es bueno que empecemos a conversar un poco más sobre lo que en realidad nos está pasando, de que no es algo que no que sea común o poco común. Le pasa a todos los inmigrantes, le pasa absolutamente a todos los inmigrantes. ¿Okay? Hablemos ahora sobre las fases del duelo migratorio. El duelo migratorio tiene, según algunos estudios, tiene 8 diferentes fases. En la primera fase hablamos de la fase de la negación, donde se actúa que llegar a un país es como diferente al mío, de un diferente idioma, es como si nada sucediera, como si no hubiera habido ningún cambio.
Esto toma tiempo para que el cerebro empiece a adaptarse sobre los nuevos cambios. Así que es completamente normal que una forma de manejar el cambio es simplemente negando de que algo me está afectando. Después viene la fase de racionalización, donde el migrante ya empieza a estar un poco más consciente de lo que dejó atrás y los motivos por lo que lo han hecho viajar. Existe la fase de rabia o protesta, donde el inmigrante está enfadado hacia aquello que lo ha obligado a irse. De pronto es la situación financiera, de pronto es la inseguridad en su país. La fase de la tristeza, esta emoción surge del constante recordatorio de lo que se ha perdido y la sensación de desarraigo. ¿Okay? Esto puede afectar mi funcionamiento en el nuevo país y puede durar hasta años. La reminiscencia de lo dejé atrás, de la comida, de los bailes, de la cultura, de los festivos. Existe la fase del miedo, la fase donde pues está lo desconocido, me asusta, ¿verdad? De lo que aún no conozco en el nuevo país. Después viene la fase de la aceptación, ¿verdad? Donde soy capaz de decir adiós, donde racionalizo un poco más el proceso de migración. La fase del perdón y de la gratitud, que me permite conectar con lo bueno y lo malo que he vivido antes de ir de mi país, y también a lo bueno que ofrece el país. Y los nuevos apegos es el establecimiento de nuevos vínculos, nuevas raíces, una nueva vida. Como todo proceso de duelo, desafortunadamente no es una línea recta. Es una constante navegar entre las fases, sentir que ya estoy en la fase de aceptación y un día regreso a la fase triste. Es, como les decía en un principio, el duelo es reconocer dónde estoy emocionalmente, dónde estoy mentalmente, aceptar y reconocer mis sentimientos y de pronto aceptar la nueva realidad que estoy viviendo, lejos de lo que yo pensé que iba a ser mi realidad para siempre. Pero por algún motivo tuve que dejarlo atrás, mi familia, mis lenguas, mis costumbres, mi comida, todo lo que se me hacía familiar y de lo que yo hacía permanente, lo tuve que dejar atrás. Como siempre, amigos, los dejo con un sentido de esperanza que a pesar de cuáles fueron sus motivos para dejar su país, siempre podemos encontrar un rayito de luz al final del túnel. Tenemos que buscarlo o pedir ayuda para que nos ayuden a encontrar la luz y la esperanza en la nueva realidad que vivimos. Bueno, queridos amigos, espero que hablemos la próxima semana y espero también que se suscriban a este podcast y que pasen la voz para que más personas en nuestra comunidad hispana tengan conocimiento de que salud mental está conectada con salud física y es tan importante como la salud física para mantenernos saludables en una forma completa.
Bueno amigos, hasta la próxima semana.